Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que bien. Bienvenidos como siempre a historias de terror propias. Esta vez voy a ceder mi lugar a mi compañera Soledad, Arias Kid Lady, así que espero que la disfruten. Apaguen las luces, abracen su almohada y sientan el miedo. La maldición de Xiomara. Xiomara era la típica niña adolescente de 17 años, que iba al colegio por obligación. Sus notas no eran las mejores pero tampoco eran malísimas, le gustaban las bandas de música pop del momento, las salidas y chatear sobre quién se vestía mejor o peor, pero había una cosa que la diferenciaba del resto de sus compañeras: a ella no le gustaban los niños y no es que le gustaran las mujeres, tan solo ella siempre decía que detestaba tener algún contacto con personas del sexo opuesto, algo de lo que siempre era objeto de burla, y es que sus compañeras de curso ya habían tenido su primera vez. Sin embargo, ella ni siquiera saludaba a los chicos. Un día, casi ya terminando el ciclo escolar, decidieron ir de campamento, algo que Xiomara detestó desde el primer momento, aún más cuando Analía y Brenda se le acercaron anticipándole que el viaje sería inolvidable para ella, puesto a que la adolescente estaba segura que nada bueno se traían entre manos a aquellas jóvenes. El día del viaje llegó, la chica intentó hacer todo tipo de cosas para no asistir pero fue en vano. Su madre ya le había dicho que debía interactuar más con chicos de su edad y no estar metida en su cuarto, además de que no había pagado el dinero del viaje para que ella armara una escena, así que sin ganas subió al auto de su padre, quien la llevó hasta el colegio. Pura repugnancia sintió al ver a esos chicos tirándose cosas, mirando a sus compañeras y diciéndose groserías. Clarita, una de sus amigas de la infancia, se le acercó preguntándole qué le sucedía, que tenía esa cara, a lo que Xiomara contestó que para ella hacer un campamento entre chicos y chicas era algo completamente desubicado, y que no iba a soportar más de 4 horas porque los hombres le daban asco. Todo el camino estuvo callada, mirando por la ventanilla del autobús, mientras sus compañeras trataban de hacerla integrar al grupo. A ella nada le interesaba más que se terminara pronto el viaje. Ya estaban instalados en un bosque que se encontraba casi al lado de una reserva. Sus carpas estaban hechas, separadas, 2 carpas para los chicos y 2 carpas para las chicas, ambos tenían un profesor por carpa. El atardecer estaba llegando y las fogatas ya estaban siendo encendidas. Quienes cuidaban la reserva les habían advertido que tuvieran cuidado por los incendios, y les habían facilitado un pequeño lugar para que pudieran tomar un baño, ya que el lago público estaba demasiado alejado, pero ellos conservaban un pequeño lago cerca para ofrecerles a las personas que acampaban en el lugar. Fue el turno de Brenda, Analía, Xiomara y 2 chicas más de tomar un baño. Su profesora las acompañó y les dijo que esperaran, que en un momento regresaría. Todas aprovecharon el momento para rodear a Xiomara y comenzar a tocarla. Ella intentaba resistirse, pero las chicas la ataron de pie y mano. Brenda se le acercó besando su mejilla y le dijo: Xiomara, eres la única niña virgen del curso, ya es hora que comiences a divertirte. Xiomara, entre lágrimas, trataba de explicar que ella no quería, que tal vez un día cuando terminara sus estudios y si encontraba al hombre de su vida lo iba a hacer, pero una cachetada la dejó en completo silencio. Mientras tanto, en el campamento, Clarita se dio cuenta que algo estaba sucediendo, ya que había visto a 3 de sus compañeros correr hacia el lado del lago. Ella corrió detrás de ellos. Al llegar vio cómo sacaban del lago desnuda a su amiga. Intentó detener, pero una de las jóvenes la tomó de los pelos amenazándola. Mientras que Xiomara era manoseada por sus compañeros. La noche había caído en el bosque, se sentía un aire tenso. Clarita no podía decir lo que había ocurrido horas antes, ya que estaba bajo amenaza de ser la próxima víctima de sus asquerosos compañeros. Mientras tanto, Xiomara apenas había regresado por la tarde, se había metido en su carpa, luego avisó que no se sentía bien, por lo que una de sus profesoras a cargo la llevó de regreso a su casa.
El martes de regreso al instituto recibieron la noticia que la joven Xiomara se había quitado la vida, destrozando todo su aparato reproductor y cortándose las venas, dejando una carta la cual había llegado a manos del director del establecimiento, quien se la entregó a la profesora de su curso y ésta la leyó a los compañeros de la difunta. El escrito decía: solo quería ser feliz, quería encontrar a alguien que me quiera, pero no lo supieron entender, mis lágrimas no fueron suficientes para que pararan, por eso es que he decidido partir, porque nada tiene sentido. Gracias mamá y papá por lo que me han dado, aunque no esté físicamente mi espíritu los cuidará, y a los responsables no los dejaré vivir en paz, porque del dolor y el sufrimiento no se puede vivir. Adiós. Clarita salió corriendo del aula mientras Damián, uno de los autores de aquel episodio furioso, se levantó de su banco diciendo que eran puras mentiras, esa carta no era más que un maldito papel que alguien había inventado con el fin de echarles la culpa. Los profesores se miraron entre sí, resolviendo que no habría clases por 2 días, y que todo el curso debía asistir al velorio de la muchacha, que luego investigarían el caso a pedido de los padres de la alumna fallecida. Todos habían asistido al velorio, el cual había sido realizado a cajón cerrado por razones obvias. A la salida del sepulcro, quienes habían estado aquel día en el lago se unieron para quedar en que nadie hablaría de lo que había pasado aquel día, también recordárselo a Clarita, a quien se la veía en un estado depresivo. Una semana después de retomar las clases, los profesores comenzaron a tener curiosidad sobre Clara, ya que nadie la había visto desde aquel día en el cementerio. A las pocas horas supieron que se había suicidado, ahogándose en su tina. A su lado flotaba una hoja, donde apenas se podía leer lo que decía: les dije que no los dejaría vivir en paz. Esta frase llegó al curso de las ahora 2 jóvenes fallecidas, y fue entonces que comenzaron los extraños sucesos. Rápidamente todos hablaban de la maldición de Xiomara, lo que asustaba a más de uno. Damián en una de las clases había sufrido vómitos, sangrado de nariz, y su piel se había vuelto tan blanca como la de un papel. Otra de las extrañas cosas que todos decían que les ocurría era escuchar al fondo del aula la voz de la joven, como así también recibir llamados a sus móviles de un número desconocido, y al atender se escuchaban gritos y pedido de auxilio de parte de una joven. Así pasaron algunos días. Ninguno de los alumnos habló con los profesores de lo que estaba sucediendo, o por lo menos fue así hasta que una noche, todos decidieron juntarse en la parte de atrás del instituto. Allí había un alambrado, el mismo tenía una abertura, así que fácilmente pudieron entrar a la parte del gimnasio. Todo estaba completamente oscuro, así que apenas podían alumbrarse con las luces de sus móviles. Allí estaban Analía, Verónica, Dolores, Sebastián, Federico y Brenda, todos partícipes de lo que había ocurrido en el viaje escolar, aunque solo faltaban 3 de ellos, Damián, Diego y Brisa. Ambos estaban reportados como enfermos, lo cual era entendible, pero apenas terminara la reunión, por llamarle de alguna manera, serían informados. Muy cautelosamente entraron al edificio, subieron por una escalera que los dirigía hacia las aulas. Al final de un enorme pasillo se encontraba la del curso al que ellos pertenecían. Habiendo llegado allí, comenzaron a discutir qué hacer con las hipótesis de la maldición, o tal vez la posibilidad de que algún adulto, profesor o padre supiera lo ocurrido, pero quien tenía la palabra mayor era Brenda, quien inmediatamente se negó a contarlo, ya que, debido a los hechos, no sufrirían una simple expulsión. Apenas pasaban unos cuantos minutos desde que habían entrado al aula. Entre discusiones y demás se dieron cuenta que no estaban solos, alguien estaba sentado al fondo, solo podían ver su sombra. Federico creyó que se trataba de algunos de sus compañeros, o aún peor, de algunos de los conserjes del establecimiento o un cuidador. Decidieron prender la luz del salón, pero esta no funcionaba, y al tratar de alumbrar a la sombra con sus móviles, esta ya no estaba. Un poco confundidos creyeron que era mejor salirse del instituto, pero Brenda se puso delante de la puerta explicándoles que ella no los había citado para hablar sobre aquella estupidez de confesar o no, ya que no se sentía responsable. Ella estaba allí para demostrar que lo de la maldición había sido algo completamente absurdo. Sacó de su mochila 2 velas
velas, harina, una cruz hecha de metal, una foto de todo el curso, donde estaba remarcado con rojo el rostro de Xiomara. Todos miraron extrañamente a su compañera, esto se lo había tomado muy en serio, fue lo primero que comentaron entre ellos. Debido a la insistencia y las amenazas de culpar a los que se negaran, todos decidieron ser parte de lo siguiente. Brenda explicó que si realmente había una maldición de aquella chica fenómeno, haciendo un ritual desaparecería o tal vez se mostraría, pero como ella no creía en estas cosas aseguraba que nada pasaría y todos debían olvidar lo sucedido, así que comenzaron haciendo un círculo con harina, lo que supuestamente demostraría si había alguna presencia, desparramándose, luego encendieron las velas, en un papel escribieron el nombre completo del espíritu que iba a invocar. Xiomara Alexandra Smith. Después de esto colocaron la cruz invertida en medio de las dos velas y por último recortaron la foto de todo el curso uno por uno, poniendo a los pequeños recortes en forma vertical, mientras que el rostro de la joven anteriormente nombrada estaba ubicado justo debajo de la cruz. Teniendo todo listo, comenzaron el ritual, que Brenda había preparado para eliminar el mito de la maldición. Unos 30 minutos transcurrieron desde el inicio pero nada parecía suceder. Verónica, Dolores y Sebastián se levantaron ya algo molestos por perder su tiempo, además de que alguien podría darse cuenta de que se habían infiltrado al edificio pero ya dispuestos a salir suena el móvil Federico, de repente un serio y triste gesto se apoderó del rostro del joven, sus compañeros pidieron explicación a lo que él se tomó del pecho y comenzó a toser imparablemente, esto ya se tornaba a una situación bastante incómoda para los jóvenes así que guardaron todo para irse pero antes de que las velas sean apagadas Federico dijo sus últimas palabras antes de desplomarse en el piso, Damián, Brisa y Diego han muerto, ella los mató, me lo dijo, luego de eso su rostro estaba pálido y de su boca salía abundante agua como si estuviera ahogándose. Esto rebalsaba todo lo antes sucedido cuando volvieron a ver la sombra que hace una hora estaba en los asientos de atrás del aula. Brenda se dirigió hacia donde la sombra se encontraba pero al instante desaparecía, así comenzaba a aparecer y desaparecer, escuchándose la risa de una joven. El miedo ya estaba incrustado en cada uno de los jóvenes, todos corrieron hacia la escalera la misma que no encontraban aunque la buscaran de rincón en rincón, estaban atrapados en un pasillo, sabían que si entraban otra vez a su aula nada bueno pasaría pero la desesperación fue aún más fuerte. Verónica, bajo la desesperación abrió la puerta, un viento helado comenzó a soplar levemente hasta convertirse en algo parecido a una ráfaga polar. Las risas se escuchaban cada vez más de cerca, tanto Sebastián como Dolores entraron al aula dejando a los demás en el medio del pasillo, allí quedaron encerrados, no dejaron pasar mucho tiempo que sus gritos pidiendo auxilio comenzaron a escucharse. Todos los demás se acercaron a mirar por la ventanilla de la puerta e intentando abrir la puerta, todos fueron testigos de cómo el viento que había allí dentro arrancaba pedazos de los cuerpos de sus dos amigos, el llanto no se hizo esperar, Analia no dejaba de gritarle a Brenda que era su culpa, mientras que Verónica corría intentando encontrar una salida, todo volvió a la normalidad, decidiendo así bajar por las escaleras y dirigirse al gimnasio, de allí salir por donde habían entrado. Pero llegando a la mitad del predio vieron la sombra de una joven, ambas se quedaron paralizadas visualizando cómo aquella silueta caía al piso y comenzaba a arrastrarse en dirección a donde las... Al retroceder queriendo regresar dentro del establecimiento se encontraron rodeadas de por la misma sombra que se movía a una velocidad increíble, dejándoles sentir un desagradable olor. Repentinamente Verónica comenzó a gritar y gritar, apoyando sus rodillas contra el suelo y arrancándose mechones de su pelo. Nada pudieron hacer Analia y Brenda que miraban como su amiga llegaba a arrancarse los ojos, desplomándose por completo sobre aquel frío y suelo firme del playón de gimnasia. Dije que no vivirían en paz, susurró una tenue voz, seguido de un llanto que aturdía a las dos chicas. Morirán, fue su última palabra, dejando todo en un estado silencioso. Brenda y Analia se tomaron de las manos y comenzaron a correr hacia el tejado.
Salieron del playón, en mitad de una de las canchas que separaban el edificio de aquel orificio por el cual habían entrado. Brenda sintió la mano de su amiga demasiado fría. Al darse vuelta era el rostro de Xiomara. «¿Te irás conmigo al infierno?», fue la frase que provocó el desconsolado llanto de la joven. Al día siguiente, el conserje encontró los cuerpos de 5 jóvenes, y una sola sobreviviente, que permanecía con la mirada perdida y llena de rasguños por todo su cuerpo. A ella la encontraron culpable de los homicidios. Para no hablar de lo ocurrido, cortó su lengua y coció toda boca. Hoy por hoy se encuentra en un hospital psiquiátrico. Los empleados de aquel lugar aseguran que cada noche la sienten hablar con alguien y al acercarse a ver qué sucede ella comienza a llorar y repetir el nombre de Xiomara. Excelente, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Gracias, gracias. Bueno, esperamos que hayan disfrutado del relato de Lady Kid. Nos vemos en la próxima. Adiós.